Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Alabanzas al que vive. Hoy vamos a seguir escudriñando las Escrituras para poder demostrarle a nuestros amigos judíos que ese Mesías que Él están esperando ya vino. Hoy vamos a demostrar cómo ese Mesías que ellos esperan ya murió, y murió hace casi 2000 años. Vamos a ver nuestras Biblias dándole toda la gloria a Dios. En el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 21 al 26. Dice: en el nombre de Jesús. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí el ángel está diciendo a Daniel que hay 70 semanas y que estaban divididas en 3 partes, una de 7, otra de 62 y la última queda para el final. Si nosotros sumáramos las 62 semanas y las otras 7 semanas, nos darían 69 semanas, y si las multiplicamos por 7 nos daría 483. Son 483 años porque, como ya explicamos, la palabra hebrea para la palabra samana aquí es la palabra Shavuá, que significa un periodo de 7, en específico de años. Entonces la Escritura dice que el Mesías moriría después de 483 años de que se diera la orden para reconstruir el templo y la ciudad. El Señor Jesús aparece 450 años después de este edicto y muere 33 años y medio después. Es decir, el Señor muere después de 483 años, como dice aquí, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no antes, sino después. El Señor nació en lo que para nosotros es el mes de septiembre, como ya lo sabemos. Murió un jueves 14 de Nisan, que sería entre marzo y abril para nosotros. Él no murió en viernes como se nos ha engañado tanto tiempo. Entonces el Señor murió 6 meses después de su nacimiento, después de 483 años de dado el edicto para restaurar a Jerusalén y el templo, exactamente como decía la profecía. Ahora la pregunta es: los judíos siguen esperando al Mesías, y aquí la Biblia es muy clara que el Mesías tenía que morir después de 483 años. Si Jesús no era el Mesías esperado como ellos dicen, entonces
quién fue el que murió después de 483 años para cumplir esa profecía, porque alguien tenía que morir forzosamente en esos días para que la profecía se cumpliera. Y no es ningún príncipe del pueblo de Israel, ni ninguno de sus sumos sacerdotes que hayan muerto en ese tiempo, sino fue un joven llamado Jesús. Algunos dicen que si esto fuera verdad, ¿por qué no hay evidencia de Jesús en los antiguos escritos de historia? Vamos a ver si esto es verdad, porque es mentira que no haya evidencia. Tenemos para empezar las cartas apostólicas, las cuales se ha demostrado su veracidad, pero que por lógica no las aceptan porque eran de los partidarios de Jesús. Pero también hay testimonio, por ejemplo, de Flavio Josefo, Tácito y otros. Algunos de ellos mencionan que en esos días había una chusma de rebeldes llamados cristianos. Y estamos hablando de pocos años después de la muerte del Señor. Y recordemos que a los seguidores del Señor se les llamó cristianos. Ellos no se hicieron llamar cristianos, fue la gente la que los llamó así. Esta es una muestra de que sí existen pruebas históricas de la persona de Jesús. Además, en el caso de Josefo, él no era simpatizante del cristianismo para nada. Él, por ser judío, no estaba de acuerdo en que a Jesús se le reconociera como el Mesías. Este también es uno de los motivos por el que no aparece escrituras de Josefo que abunden en referencias a la vida de Jesús. En segundo lugar, no hay muchas escrituras porque los primeros judíos querían hacer desaparecer la persona del Señor y su palabra por todos los medios. Recordamos a aquel joven ciego que fue sanado por Jesús. Sus padres tuvieron miedo de dar testimonio de la verdad porque estaba amenazado el pueblo, que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. También hay otro caso, cuando Gamaliel defendió a Juan y Pedro, y ningún historiador judío puede dudar de la existencia de Gamaliel, porque fue un erudito de Israel, y él defendió a los apóstoles y los fariseos. Haciendo caso del consejo de Gamaliel, azotaron a Pedro y a Juan y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Por lógica podemos entender que había un esfuerzo porque nadie supiera nada acerca de lo que había pasado en Jerusalén en esos días. Y los más obstinados en hacer desaparecer toda esta evidencia de ese nombre era su propio pueblo. Y finalmente, y como la gran mayoría sabemos, a los judíos a lo largo de la historia se les ha prohibido leer el Nuevo Testamento. Estos impedimentos han hecho que mucha gente judía no pueda comprobar que su Mesías ya vino, murió, resucitó y fue al cielo y habrá de volver, pero como dice la Escritura, ya sin relación con el pecado. Hay algo más. Desde el nacimiento del Señor se ha seguido una línea ininterrumpida de acontecimientos relacionados con su vida y su iglesia. No son hechos que aparecieron después de cientos de años, son hechos continuos. Por ejemplo, la muerte de los apóstoles, las persecuciones romanas, las persecuciones de la Iglesia Católica, la Inquisición y las actuales masacres de las congregaciones cristianas son una línea continua desde la muerte de Jesucristo hasta la fecha, en la que ha aparecido siempre un grupo llamado cristiano, seguidor de un judío llamado Jesús, muerto después de 483 años después del edicto para la reconstrucción de Jerusalén. Fechas y hechos coinciden a la perfección con la persona de nuestro Señor Jesucristo, demostrando una cosa, que el Mesías prometido ya vino y murió por el mundo entero. No importan los arreglos que quieran darle los escritores modernos, Jesús cumplió con las profecías. Si tan solo a los judíos se les permitiera leer el Nuevo Testamento, conocerían que lo que estaba escrito acerca del Mesías ya se cumplió a cabalidad, como les dijo el Señor a los que iban camino a Emaús.
Dice en Lucas capítulo 24 del versículo 14 al 27, dice en el nombre de Jesús: E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido mientras hablaban y discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan, y por qué están tristes? Uno de ellos le respondió, uno llamado Cleofas: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús le dijo: ¿Qué cosas? Él respondió: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, ahora ya es el tercer día que esto ha sucedido, aunque también algunos nos han asombrado, y unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que él decía. Así que esas palabras hoy las deberían de escuchar los rabinos. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos conocen las escrituras, pero no pueden entenderlas, porque hay un velo que solamente se quita cuando se convierten al Señor, porque el Señor es el único que lo puede quitar. Pero ¿cómo lo habrán de entender si no quieren leer las escrituras completas? Entonces, ahora ya tenemos tres formas de demostrar al pueblo de Israel que su Mesías ya vino. Esto es por medio del estudio que tuvimos de Isaías, por medio del estudio que tuvimos de Miqueas y ahora por medio del estudio que estamos teniendo de Daniel. Necesitamos orar para que Dios nos respalde al compartirle esto a alguien del pueblo de Israel, pues la mayoría de ellos basta con que les menciones el nombre de Jesús para que cierren sus oídos y no nos escuchen. Pero Dios los ama y Él puede hacer que oigan aunque no lo deseen, pero hay que orar para que Dios nos use. Hermano, por favor, escudriña tus escrituras, haz tus anotaciones, y si es posible, carga un papelito siempre en tu Biblia para cuando se presente la oportunidad de compartirle a alguien del pueblo de Israel, lo hagas con ese amor, para que Dios te use y ellos alcancen la salvación. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Amén.